En esta sección vamos a hablar de la documentación de procesos. Comencemos con la definición de proceso. Me gustaría que ustedes pensaran en lo que significa la palabra proceso. Pueden pausar el video, escribir su propia definición y más adelante compararla con nuestra definición. Se dice que un proceso es un conjunto de recursos y actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí, las cuales transforman unos elementos de entrada en unos elementos de salida o en unos resultados. Se dice también que un proceso es un paso a paso, una serie ordenada de actividades que realizan las personas sobre algo para obtener unos resultados. Siempre habrá un proceso cuando ese paso a paso genera un valor agregado y ese valor agregado satisface unas necesidades de unos clientes o de unos stakeholders, también conocidos como grupos de interés o partes interesadas. Aquí podemos ver gráficamente la estructura de un proceso, sobre todo en la parte de la mitad, donde están todas las actividades que interactúan entre sí. Noten ustedes todos los factores que hacen parte de un proceso. Están las personas, tal vez el factor más importante de todos, porque son las personas las que pueden hacer que los procesos mejoren. Está el medio ambiente, que está relacionado más que todo con el entorno en donde se está generando ese proceso. El factor medición, que se refiere a esas cosas que se tienen que cuantificar dentro de un proceso, que se tienen que medir. Está el factor materiales y en ese factor nos referimos a los insumos que se requieren para desarrollar el proceso. Está el factor métodos, que tiene que ver con el paso a paso, con el procedimiento para desarrollar el proceso. Y por último está el factor maquinaria, que ya pues sabemos que es maquinaria. Para que ocurra un proceso, se tienen que generar unas entradas y se define como entrada todo aquello que tiene que suceder para que el proceso comience. Una entrada pueden ser los insumos, pueden ser las materias primas, pero hay una serie de entradas que son intangibles, como la información o como las necesidades que se tienen que satisfacer por medio del proceso. También hay unas salidas, y las salidas es lo que se consigue después de realizar el proceso. La salida es el resultado y lo que se espera es que ese resultado satisfaga las necesidades o expectativas de un cliente. Los procesos en una organización deben estar estandarizados y una forma de estandarizarlos, y tal vez la más habitual, es por medio de la documentación de los mismos. A continuación les voy a mostrar los principales documentos que se utilizan para estandarizar los procesos. Tenemos el mapa de procesos, que es un gráfico en donde se muestra lo que hace la empresa. Ese mapa de procesos consiste en clasificar y agrupar los procesos en 3 o 4 categorías, y de eso vamos a hablar más adelante. Está la caracterización de procesos. Es una ficha muy completa en donde se puede mostrar toda la generalidad de un proceso, y esa generalidad se muestra de acuerdo con una estructura que es el ciclo de mejoramiento continuo o ciclo PHVA. También están los procedimientos. En los procedimientos se describe el paso a paso para realizar de manera muy específica el proceso. Ese paso a paso es el que
nos permite obtener o lograr los resultados que se esperan. Una herramienta muy utilizada para realizar o para diseñar los procedimientos son los diagramas de flujo. También tenemos los instructivos, los cuales describen de forma detallada el cómo desarrollar una actividad dentro de un procedimiento. Eso quiere decir que en muchos casos los instructivos entran a complementar los procedimientos. Una ventaja que tienen los instructivos es que son muy didácticos, son breves, porque utilizan imágenes y porque su extensión pues es corta. La idea es que una persona pueda utilizar y pueda leer un instructivo en muy corto tiempo y entender así la forma como se puede manipular una máquina, la forma como se puede atender una emergencia, por ejemplo. En fin, los instructivos sirven para muchas cosas, pero por lo general se caracterizan por eso, por ser muy breves y por ser muy didácticos. También tenemos los formatos. Los formatos son planillas que se utilizan para recoger información. Por lo general esos formatos nos ayudan a dejar evidencias de que un proceso se hizo. Un ejemplo de un formato es una lista de asistencia. ¿Qué tipo de evidencia se recoge en una lista de asistencia? Pues la evidencia de que las personas asistieron a una reunión o que asistieron a una capacitación. Otro formato es el que utilizamos para hacer una bitácora. ¿Qué evidencia queda de una bitácora? Pues la evidencia de una serie de actividades que se desarrollaron y unos compromisos que quedaron. Un acta de una reunión. En fin, hay muchos tipos de formatos. Es tal vez el tipo de documento que más encontramos en una organización de diversas formas de acuerdo a las necesidades que exija el proceso. Hay otros documentos como lo son las guías, los programas, cronogramas, directrices, manuales, en fin, cada proceso tiene sus características y por lo tanto pues requerirá uno u otro documento. Vamos a ver entonces a continuación una metodología para codificar los documentos que hacen parte de un sistema de gestión. Es necesario, antes de comenzar la explicación, hacer énfasis en lo siguiente. No es la única metodología que existe para codificar documentos. Es más, cada organización puede elegir la metodología que considere. Lo que se requiere es que dentro de esa organización todos los que utilizan esos documentos entiendan esa estructura, sepan identificarla. Lo que sí les puedo decir es que la metodología que vamos a explicar a partir de este momento es tal vez la metodología más utilizada. Esta metodología consiste en los siguientes pasos. Notamos acá en la parte izquierda de la pantalla de sus computadores que estamos diciendo que la estructura tiene lo que es la abreviatura del proceso, la abreviatura del tipo de documento y el número de consecutivo. Hay una tabla también en donde se menciona la abreviatura correspondiente a cada tipo de documento. Es muy fácil de interpretar porque la abreviatura es prácticamente la primera letra de cada documento. En aquellos documentos que comienzan por la misma letra, como es el caso de programa y procedimiento, se diferencian agregando una letra más. En este caso, programa va a ser la P y la R y procedimiento solamente será la P. Para los otros documentos que vamos a conocer, cuando se trata de un manual, utilizaremos la letra M. Cuando se trata de un procedimiento, la P. Cuando es una caracterización, la C.
cuando es un instructivo la I, cuando es un formato la F y cuando es una directriz la letra D. La verdad es muy sencillo. En esta lámina vamos a ver entonces cómo quedaría ese código dependiendo del tipo de documento que vayamos a codificar. Entonces notemos que en el primer segmento de ese código está la abreviatura del proceso. La abreviatura del proceso son las primeras letras del nombre del proceso al que pertenece el documento que vayamos a codificar. Esto lo que quiere decir es que en una organización todos los documentos se deberían agrupar por cada área o por cada proceso. ¿Por qué hacerlo así? Porque eso facilita que los usuarios, o mejor dicho, los que participan en cada uno de esos procesos puedan identificar los documentos que les son pertinentes. Si ustedes trabajan en el área de gestión humana, pues GH de gestión humana, GH sería la abreviatura del nombre de su proceso. De ese modo, todos los documentos que comiencen por GH, pues se asume que son del proceso de gestión humana. Si yo trabajara en el área de contabilidad, ¿cuál sería la abreviatura de los documentos de mi proceso? Perfecto, la letra C, C de contabilidad. Si yo trabajara en el proceso de producción, ¿cuál sería la abreviatura con la que comenzaría el código de mi proceso? Perfecto, la letra P. Y así sucesivamente. Esa es la primera parte. La segunda parte es la abreviatura del tipo de documento. Veíamos acá en esta tabla que hay unos tipos de documentos que vamos a considerar. Entonces, si yo voy a codificar un procedimiento, la letra a utilizar en esa segunda parte del código después del guión es la letra P. Y por último, un consecutivo. Ahorita voy a desarrollar un ejercicio y van a ver ustedes cómo se utiliza el consecutivo. El consecutivo básicamente lo que hace es diferenciar dos documentos que sean del mismo tipo y que pertenezcan al mismo proceso. Entonces, voy a suponer lo siguiente. Si tengo un formato del proceso de gestión humana, pues si es el primer formato, el consecutivo sería 01. Si tengo otro formato del proceso de gestión humana, como es el segundo formato y hace parte del mismo proceso, el consecutivo sería el 002. Además del código, los documentos cuentan con otra información que es fundamental. Primero vemos lo que es la versión. Y la versión tiene que ver con el número de veces que se ha publicado el documento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el documento se hace por primera vez, la versión es la 1 o la 01. Pero resulta que los documentos con el tiempo tienden a volverse obsoletos. No quiere decir eso que los documentos tengan una vida útil programada. No, la vida útil de un documento es indefinida. Algunos se tienen que estar actualizando muy rápido, pero hay otros que se actualizan con menor frecuencia. Sin embargo, cuando el documento se actualiza, este numerito que es la versión va a cambiar. Si aquí tenemos una versión que es la 03, ¿qué creen que significa eso? ¿Cuántas veces se ha publicado ese documento? Correcto, se ha publicado 3 veces. La primera vez que se hizo el documento, luego se actualizó por primera vez y esa sería la versión 2
y luego se actualizó por segunda vez y esa sería la versión 3. 3 veces se ha publicado ese documento. La fecha de vigencia, oído a esto, no confundir con la fecha de caducidad. Ya habíamos dicho que los documentos no tenían una fecha de caducidad establecida, salvo sí que sea un documento de características especiales. La fecha de vigencia es la fecha a partir del momento en el que el documento se puede comenzar a utilizar. Se dice que la fecha de vigencia es el día en que el documento es publicado. Para que un documento se publique y se pueda comenzar a utilizar dentro de una organización, debe pasar por los procesos de diseño, revisión y aprobación. Y se recomienda que esas etapas no las haga la misma persona. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago un documento, pues no voy a ser yo mismo quien lo apruebe, quien lo revise y quien lo apruebe. Vamos a pedirle el favor a otra persona, ojalá de mayor autoridad, que sea la que se encargue de hacer la revisión de ese documento para verificar que esté correcto y que se encargue también de aprobarlo. Bueno, entonces les propongo acá una actividad. Yo la voy a realizar, pero me gustaría que ustedes pausaran el video y, de acuerdo con la explicación que acabamos de dar, intenten resolver esa actividad. Muy bien, lo que he hecho es copiar este ejercicio en una hoja de Word y voy a intentar codificarlo. Vamos a ver, de acuerdo con la estructura que hemos explicado, cómo sería el código que le corresponde a cada uno de estos documentos. El primer documento a codificar es la caracterización del proceso de compras. Voy a poner por acá la estructura que hemos visto para que no se nos olvide y para que nos siga de ejemplo. Voy a copiar esta tablita y me va a servir de referencia para los códigos que voy a ingresar. Bueno, entonces habíamos dicho que la estructura del código tenía 3 partes, que son la abreviatura del proceso, la codificación del tipo de documento y el número de consecutivo. Entonces, en ese caso, si es la caracterización del proceso de compras, la abreviatura del proceso es la C de compras. En segundo, ya puse esta parte. La segunda parte es la abreviatura del tipo de documento. En este caso, como es una caracterización, y noten ustedes eso, siempre el tipo de documento lo vamos a ver por aquí donde comienza a describirse el nombre. En este caso es una caracterización. Entonces la segunda letra que va en ese código es la C de caracterización. Escribo otro guión y sigue el consecutivo. En este caso es el 001. De hecho, todas las caracterizaciones tienen como consecutivo el 001. Esto debido a que solo puedo tener una caracterización por cada proceso. Vamos a codificar el segundo documento que tengo acá. Dice que es un procedimiento de compras y que hace parte del proceso de compras. Entonces acá ya me están diciendo a qué proceso pertenece este documento. Es el proceso de compras. El guión. Luego vamos a escribir el tipo de documento. Nótese que es un procedimiento. Según la tabla que habíamos visto ahorita, los procedimientos se codifican con la letra P. Entonces ponemos la letra P. Y por último, el consecutivo. Este es el primer procedimiento que tenemos del proceso de compras. No confundir este documento con el anterior. El anterior era una caracterización.
En este caso estamos hablando de un procedimiento. Vamos a codificar el tercer documento que tenemos en este listado. Aquí dice que hay un instructivo para la selección de proveedores que hace parte del proceso de compras. ¿De qué proceso? Del de compras. Entonces, nuevamente, la abreviatura del proceso. Un guión. ¿Qué tipo de documento es? Un instructivo. Entonces, en este caso, los instructivos con la letra I. Fíjense ustedes que todas las letras que estoy poniendo en los códigos son letras mayúsculas. Bueno, ¿qué le falta a esto? El consecutivo. También puedo poner el 001 porque este documento es diferente al anterior y al anterior. Bien, el cuarto documento a codificar dice caracterización del proceso de producción. ¿Qué letra comenzaría en este caso en mi código? Correcto, la letra P, porque el proceso se llama producción. ¿Qué sigue acá? ¿Qué tipo de documento es? Es una caracterización. Entonces pongo la letra C. Y por último, el consecutivo 001. Puedo poner el 001 porque todavía no tengo ningún otro documento que quede igual a este. Bien, vamos con el otro documento que tengo por codificar. Procedimiento de mantenimiento de máquinas que hace parte del proceso de producción. Ojo a esto, siempre debo estar atento al proceso al que corresponde cada documento. En este caso, el proceso al que corresponde este documento es el proceso de producción. Entonces pongo la letra P. ¿Qué tipo de documento es? Un procedimiento. Entonces pongo la letra P de procedimiento. No importa si se repite la misma letra. La posición, pues también deja entrever que es diferente el significado de la letra. Si es la posición en el primer lado, estamos hablando de la abreviatura del proceso. Pero si es la posición en la mitad, estamos hablando de la abreviatura del tipo de documento. Aquí vamos a poner como consecutivo 001. Bien, vamos a anotar el siguiente código y se van a fijar en lo que va a pasar acá. Procedimiento de fabricación de colchones que hace parte del proceso de producción. ¿De qué proceso hace parte? Correcto, de producción. ¿Qué tipo de documento es? Un procedimiento. Entonces pondríamos 001. Pero, ¿qué pasa si pongo el 001? Fíjense ustedes en estos dos códigos. Son iguales. Tener dos códigos iguales es como si dos personas tuvieran el mismo número de cédula. Es acá en donde el consecutivo empieza a cambiar. Cuando ustedes tienen dos documentos con el mismo código, deben cambiarle el consecutivo a uno de ellos. En este caso vamos a poner el 002 para que no me queden esos dos documentos con el mismo código. Vamos a codificar el tercer documento. Procedimiento de control de producto no conforme que hace parte del proceso de producción. Ya sabemos que es la P de producción, ya sabemos que es la P de procedimiento. ¿Qué número de consecutivo iría acá? Noten ustedes que en los dos anteriores coinciden con las dos primeras letras. No puedo poner el 001 porque me queda igual al procedimiento número 5, al documento número 5. No puedo poner el 002 porque me queda igual al documento número 6. Entonces me corresponde poner el 003. Si notan, ¿para qué es que se utilizan los consecutivos? Bien, vamos a codificar ahora este documento, el número 8. Dice, caracterización del proceso de gestión administrativa. Noten que aquí ya estamos hablando de un proceso distinto, proceso de gestión administrativa. ¿Qué abreviatura le pondrían ustedes? Muy bien, GA
de gestión administrativa. ¿Qué documento es? Una caracterización, la C de caracterización. Y por último, el consecutivo. Recuerden, todas las caracterizaciones van a tener como consecutivo el 001, esto debido a que no pueden haber dos caracterizaciones del mismo proceso en una empresa. Bien, vamos a terminar entonces con estos dos, el número 9 y el número 10. El documento número 9 es el formato para el pago de la seguridad social que hace parte del proceso de gestión administrativa. Entonces, ¿a qué proceso corresponde? Muy bien, gestión administrativa. ¿Qué tipo de documento es? Una F. ¿Qué consecutivo le corresponde? El 001 porque es el primer formato de ese proceso. Por último tenemos el manual de funciones que hace parte del proceso de gestión administrativa. Entonces ponemos la GA de gestión administrativa. Este documento es un manual. Entonces ponemos la M. No ponemos la F de funciones porque las funciones pues se refiere al uso del manual. Pero el tipo de documento por sí es un manual. Y por último el consecutivo 001. Bien, espero que les haya quedado claro este ejemplo. Les propongo hacer este otro ejercicio para verificar si la idea ya está entendida, si el conocimiento ya es efectivo. A continuación les voy a presentar cómo quedan estos documentos codificados. Yo espero que ustedes los hayan hecho en sus cuadernos y puedan entonces comparar sus respuestas con las mías. Ok, vamos a mirar entonces cuál es la solución del ejercicio propuesto. Por acá lo tengo ya solucionado. Aquí está. Fíjense bien en la solución del ejercicio, compárenlo con el que ustedes hicieron. Les voy a proponer otro ejercicio para que practiquen y obviamente también les voy a mostrar la solución. Por aquí está el ejercicio. De hecho, este ejercicio lo tuve en cuenta en una prueba de conocimiento. Por acá está. Les sugiero que pausen el video, lo solucionen y luego comparen sus respuestas. Acá podemos ver la respuesta al ejercicio propuesto. Verifiquen bien, pausen el video y comparen sus respuestas.